Fernando, usted recién decía que es de origen sencillo, de familia trabajadora, sin embargo usted estuvo en París estudiando, se fue a Estados Unidos. ¿Cómo es que esta visión cosmopolita de irse a la cuna de las luces, de irse a Estados Unidos, luego vuelve y escribe El Cholo Cepeda? ¿Cómo hace para estar imbuido de la realidad guayaquileña desde tan lejos? Bueno, primero lo de los viajes, ¿no? Y el origen. Sí. Yo soy de clase popular, ¿no? Clase media popular, pero soy el menor de una familia muy extensa y soy el único que terminó la universidad y con seguridad el único que estudió en el extranjero y lo hice sobre todo mis años colegiales, a pesar de que estuve en un colegio fiscal, en el Loy Alfaro. Lo hice con el apoyo de mi familia. Lo hice con el apoyo de mis hermanos trabajaban ya, eran mayores, algunos no terminaron el colegio, fíjate. Entonces, yo era el menor, el engreído, y me apoyaron mucho. Y eso yo se lo debo a mi familia, eso es un hecho, punto. Lo de París fue una serie de coincidencias, hubo algo de apoyo económico, fue una serie de coincidencias. Yo gané un concurso, conseguí un 75% de descuento, me fui con un mes pagado en la Alianza Francesa y allá cambié, me matriculé en una universidad estatal que no son caras. Entonces así estudié y allá yo cuidaba niños, decía de babysitting. Y tengo contacto todavía, yo me fui en el 84 y tengo contacto con mis muchachos, a los que cuidaba, que eran unos niños, ¿no? Los adoro, son como mis primeros hijos son. Luego lo de Estados Unidos fue otro golpe de suerte. Fue la Fulbright, el gobierno de Estados Unidos, el ciudadano estadounidense el que pagó mis estudios. Me la dieron así, porque les caí bien, o sea, confiaron en mí. ¿Y cómo hace para, estando afuera, para estar lejos y poder escribir sobre la realidad ecuatoriana y crear personajes como el Cholo Cepeda? Bueno, lo que pasa es que yo me fui muy joven y digamos me fui en el 84 y en los 80 cuando yo me fui yo escribía un tipo de poesía, solo poesía muy, muy solemne, muy clásica, muy aburrida, como decía una amiga, ¿no? Llena de referencias eruditas, muy pedante, ¿no? De la pedantería del joven, supongo, en gran parte. Luego, lo del Cholo Cepeda comenzó a fraguarse un poco después de ese periodo, a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? A mediados de los 90 yo tenía escrito prácticamente todo el Cholo Cepeda, pero había comenzado a fines de los 80 prosa, y una prosa así con vida de barrio, con mucha música salsa, con bolero, con tango, que se oye mucho acá, con cosas así, pero nunca lo seguí. Entonces, luego, cuando tomé un curso de un guayaquileño que era profesor mío en la Universidad de Oregon, Jorge Ayora, desconocido acá totalmente. El curso más agradable que yo he tomado en los Estados Unidos fue el de Jorge Ayora, que era un curso de literatura policíaca latinoamericana. Ahí leímos a Soriano, y leí por primera vez y me quedé deslumbrado a Eduardo Mendoza, un escritor español muy bueno. Y por supuesto a Rubén Fonseca, ¿no? Que son dos referentes fundamentales para mí en lengua castellana. Entonces, con eso y metiéndome más, yo dije, lo que me toca a mí como escritor y de manera personal es tratar de ofrecer algo nuevo. Entonces, sé que la cosa no va por el lado del modelo inglés, sé que la cosa no va por el lado norteamericano, puede haber alguna influencia, pero viendo el ejemplo de Eduardo Mendoza y de Fonseca, me tiré más por el Cholo. Y yo dije, no hay mejor oportunidad que escribir sobre lo que yo conozco mejor. Y lo que conozco mejor, mi fuero de hombre, como se dice, es de guayaquileño. Como dice Fernando Nieto, yo no soy ecuatoriano, yo soy guayaquileño. ¿Okay? Entonces, eso lo conozco bien, es mi cultura, aquí yo crecí, aquí siempre he venido acá, nunca me he alejado, he estado abierto a todas las experiencias, me casé allá por primera vez, pero el Cholo y la cultura de Guayaquil siempre ha estado en mí. Y esta es la tercera aventura del Cholo Cepeda. ¿Cuándo la presenta y dónde? Esto sale el día jueves 14 de julio en el Centro Ecuatoriano Norteamericano a las 6:30. Es este libro y también otro que no tiene nada que ver con este, que se llama El Águila Bajo el Sol, entrevista a 5 ecuatorianistas estadounidenses, que en realidad se debe a un proyecto de investigación sobre la Fundación Imaginaria de Guayaquil y obedece al periodo de lecturas para esa investigación y a unas entrevistas que me di cuenta podía hacerle a algunos de los autores que estaba estudiando en ese momento. Y ahí salió el libro. Y centrándonos en este relato policial, para los seguidores del investigador del Cholo,
¿Con qué se van a encontrar ahora? ¿Qué le pasa al Cholo en esta nueva historia? ¿Qué misterios hay? Yo trato de no repetirme. Ajá. Entonces, trato de poner, el personaje es igual, es el mismo, le han pasado algunas cosas. Guayaquil siempre es el lugar de acciones principal. Aparecen nuevos personajes y es un poco más ambicioso desde el punto de vista de la cultura popular, la música popular que meto, ¿no? Es la primera vez que aparece el inglés y es la primera vez que aparece de manera directa un homenaje a Leonardo Fabio y a Sandro, ¿no? Aparece algo de cine también por primera vez. Aparece un mundo un poco más negativo, si tú quieres, menos festivo que los dos primeros, que el que se lee en los dos primeros cholos, ¿no? Aquí hay, y formalmente es, algunos amigos llaman esto la novela, yo llamo cuentos que se dan la mano. Ajá. O que se hacen un guiño de ojo, más vale, ¿no? Sí. Porque hay una referencia que aparece en otro cuento y otro. Entonces, si haces una lectura activa, puedes armarlo. Si haces una lectura no tan activa, sino así separada, también los lees como cuentos, ¿no? Que a lo mejor algo tienen que ver. Yo no me preocupo mucho de eso. Los objetivos míos en este cuento es que el lector se ría. ¿Con un policial? Sí, se ría del humor que hay ahí, de las cosas que se cuentan, y que entienda de qué se trata, que entienda el lenguaje, que entienda por qué las cosas son de la manera en que son, por qué no hay un misterio al estilo inglés que resolver. Ajá. Es que aquí no hay misterios que resolver. No, exactamente. Aquí todo es evidente. Aquí el problema es por qué la corrupción no se termina, por qué la impunidad junto con la corrupción son los dos elementos fundamentales del mundo criminal en que vivimos. Y eso a todo nivel es escandaloso. Y en función de esas observaciones que está haciendo con respecto a los tips con los que usted seguía para escribir, ¿qué consejos le daría a los estudiantes universitarios o a los escritores universitarios que se están metiendo con esto de la literatura y que quieren empezar a mejorar sus técnicas de escritura de cualquier género, no necesariamente del policial? ¿Qué les aconseja? Que escuchen su propia voz, que no le pidan permiso a nadie, que no rompan lo que escriben, que lo guarden. Van a tener toda la vida para arrepentirse y al final romperlo. Pero no es buena idea romper material cuando uno es joven, porque después uno se arrepiente y uno... Pero usted rompió mucha... Por eso te digo, por experiencia. No porque sea bueno necesariamente, sino porque es material que, por ejemplo, pude haberlo utilizado o pude haberme dado a mí un sentido de continuidad cuando años después retomé un estilo parecido al de unos poemas que dejé que se perdieran. Ajá. No es buena idea. Hay que dejar, no es buena idea publicar todo, esa es otra cosa, pero creo que hay que preocuparse mucho de la propia voz y leer mucho, tratar de buscar el intercambio informativo. Por ejemplo, no creer que lo que uno lee y se publicó hace 30 o 40 años es lo que uno tiene que escribir. No digo que no tiene que escribir, pero tampoco tiene que escribir. O sea, hay que ser un poco más fiel a la generación de uno, al tiempo que le toca vivir, ¿no? Sí sería más un escritor comprometido con su realidad y no tanto con los pergaminos literarios. Por así decirlo, claro. Sí. Si es ahora un escritor comprometido con la realidad, hay que ser muy cuidadoso y no entender la realidad como la realidad histórica y social. Eso va a aparecer directa o indirectamente siempre, ¿no? Sí. Eso es heteroglosia y no hay vuelta que darle, sino más bien con la realidad literaria, el material con el cual trabaja un escritor o un artista, ¿no? Por esas razones. En ese material, en ese lenguaje que es la materia prima, ¿no? En ese conjunto de reflexiones o de fantasías inclusive que aparecen en el proceso artístico, ahí está la realidad. Esa es la realidad que le toca, con la cual tiene que trabajar, ¿no? Luego ya habrá filtros de comunicación entre el objeto literario o el objeto artístico y la realidad histórica, si tú quieres, ¿no? Pero sí, yo sería un poco cuidadoso porque no es justo tampoco pretender o tratar o insinuar de que el arte tiene que obedecer a la realidad histórica. Ajá. Siempre va a obedecer a una forma de realidad. Sí, siempre va a ser resultado de y cada uno va a establecer su camino, ¿no?
en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Esperamos que siga viniendo a visitarnos. Ha sido un gusto, sí, como no lo vamos a invitar. Y con esto nos despedimos de Expertos en Estudio. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias.